y hicimos por ahí un ejercicio. Creo que nos faltaba, ok, ya habíamos hecho todo, resuelto lo de la interrupción y toda la información estaba dentro de la interrupción, todo el programa principal. Entonces le vamos a dar una aplicación, que de hecho es la aplicación más bastante interesante, que tiene que ver con el uso de los displays. Entonces lo que vamos a revisar ahorita no tiene que estar en su examen por si acaso, no es que tienen que implementarlo de esta forma. Esto simplemente es la siguiente parte, así que no se preocupen por eso. Entonces, vamos a ver lo que es el barrido de displays, que tal vez lo hayan visto en algún lado, mencionado siquiera. Y entonces el barrido de displays, bueno, una de las cosas que se habrán dado cuenta con su examen es que estamos ocupando un montón de recursos físicos del microcontrolador. Entonces, cada display me utiliza 7 bits y además, y como son 3 displays, ya solo en esto utilizo un montón de espacio, de recursos del microcontrolador. Y si quisiera implementar más cosas, ahorita está trabajando con las justas del microcontrolador. No en cuanto a su capacidad de procesamiento, sino más bien en cuanto a las entradas y las salidas. Entonces, no es la mejor forma de manejar esto de los displays. Existen otras formas para hacerlo. A ver si tengo por aquí una imagen. Si no, ya. Entonces, vamos a pensar en cambio cómo podemos mejorar eso de ahí. Aquí, no. Entonces, una de las formas que podríamos hacer, de hecho que se conoce como el barrido de display, es escribir en un display, utilizar la misma salida para enviar la información a los displays, pero aquí está la imagen que quería mostrarles. Aquí está. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace un barrido de displays. Entonces, ¿cuál es la intención? Para mejorar el uso de los recursos que tenemos del microcontrolador. Entonces, por un lado, tendríamos el manejo de los 7 segmentos de cada uno de los displays, pero por otro lado, tendríamos otros bits que son los que me van a permitir controlar cuando cada uno de estos displays es conectado a BCC. Bueno, dependiendo del tipo de display, ¿no? Si utilizo yo de ánodo común o de cátodo común. Pero de acuerdo a eso, yo vería cuál es mejor, cuándo conectar uno de esos mientras el otro está desconectado. Entonces, con eso, por ejemplo, si utilizamos el microcontrolador con esta aplicación, utilizaríamos únicamente 7 bits para cada uno de estos displays y uno de estos sería un bit de control, que igual saldría de microcontrolador, uno por cada display que yo quiera utilizar. Entonces eso me aseguraría que yo pueda manejar muchos más displays con la misma cantidad que estoy utilizando. De hecho, con menos número de bits, ¿no? Por ejemplo, para este arreglo que tengo aquí, que son 4 displays, utilizo los 7 bits para conmutar cada uno de estos. Y por otro lado, utilizo 4 para seleccionar estos, activar cada uno de estos transistores, que son los que permiten el flujo de la alimentación. Con eso ya utilizaría en total 11 pines en lugar de los 21. Bueno, en este caso, si quisiera utilizar los 4 de otra manera, necesitaría 28 pines. Esta es una forma mucho más eficiente de manejar la información. Entonces, ¿en qué consiste? Yo le cargo la información digamos que ninguno de estos está prendido aún. No, uno de estos está prendido aquí. Le cargo la información a través de estos bits de acá, le hago que se vea en el display, lo apago y prendo el siguiente y cargo el siguiente dato. Apago, prendo el siguiente, cargo el siguiente dato, apago, prendo el siguiente, cargo el siguiente dato. Como habíamos visto, el microcontrolador trabaja a velocidades
bastante altas. Entonces, si yo hago este proceso lo bastante rápido, lo que voy a hacer es que el voltaje medio que le llega a los displays va a permitir que la persona, eso, bueno, esa es una gestión entre el voltaje y la frecuencia a la que trabaje, pero voy a lograr que la persona no se dé cuenta de que hay esto, de que esto está sucediendo, de que primero se activa el uno, luego se activa el otro, primero el uno y luego el otro. No lo va a notar. Entonces eso vamos a hacer utilizando interrupciones precisamente. ¿Podemos hacerlo en un programa de barrido, así el barrido general? Sí, también lo podemos hacer. Si yo no quiero utilizar interrupciones, ¿puedo utilizar esto del barrido? Obviamente puedo hacerlo, pero vamos a utilizar esto de las interrupciones precisamente para hacerlo un poco más complejo y que podamos familiarizarnos mucho mejor con las interrupciones. Igual iremos viendo otras interrupciones que tenemos. Ahorita solo estábamos trabajando con la del timer cero. Entonces voy a poner esto de acá. Okay. Entonces vamos a, creo que teníamos, con los que estábamos trabajando ayer. Ok, entonces estábamos con este. De hecho, ujú. De hecho, bueno, vamos a hacer, vamos a, veamos si aquí, ok. Bueno, entonces vamos a tener nuestro PIC, ¿no es cierto? Aquí el microcontrolador. Y voy a tener como entradas, igual, vamos a, de hecho, podemos, igual le voy a hacer que cuente un valor nada más. Que creo que ya lo habíamos hecho. Déjenme pensar. Ya, no, mejor para poder implementarlo de manera más rápida. Entonces voy a tener aquí, esto es algo así como el diagrama de bloques, ¿no? Voy a tener 4 interruptores para un dato, digamos que para las unidades. Ay, aquí unidades y voy a utilizar 4 pines, ¿no? 4 interruptores. Y para las decenas voy a utilizar otros 4 interruptores para que sea sencillo de manejar ahorita. Y entonces, esos van a ser entradas de mi microcontrolador, ambas. Y a la salida lo que yo voy a tener va a ser 2 displays. Así, entonces voy a tener el display de las unidades y el display de las decenas. Unidades, display decenas. Y bueno, este vamos a ponerle así, porque estoy utilizando este recurso, ¿no? Entonces aquí para esto utilizo 4 líneas acá, 4 líneas acá y del pic voy a utilizar 7 para este y 7 para este, que van a ser exactamente los mismos pines. Adicionalmente voy a tener otro pin otro pin extra que va a ser para el control de este y de aquí, bueno, a ver si se deja, sería y así. Esas serían todas las conexiones. Entonces, una de texto, aquí ya le cerré. No, sí.
Y ahora, aquí. No. Ya justo ayer creo que le cerré esa parte. Ya no sé dónde está. Le podía poner textos. Ujú. Ya nada. Sí, bueno. Entonces aquí sobre este irían, son 4 líneas, 7 líneas, 7 líneas, bueno, que son exactamente las mismas líneas conectadas a ambos, y un bit de control en cada uno de estos. Entonces voy a organizarme de la siguiente forma. Estos 4 pines les voy a poner en el puerto B. Estos de las decenas le voy a poner en el puerto C. Estos 7 bits de acá van a estar en el puerto D. Ojo, ¿no? La idea en este escenario que vamos a hacer también no es extenderme en en la cantidad de recursos físicos que voy a utilizar. Es decir, otra forma sería, voy a utilizar los 7447, 7448 para visualizar esta información, pero no es el objetivo. El objetivo es que el micro puede gestionar todas esas cosas, todos esos decodificadores, y es utilizar la menor cantidad de recursos físicos. Entonces, bueno, este va a ir en el puerto D, este también en el puerto D, porque son los mismos pines. Y estos de aquí, este y este le voy a poner en el puerto E, en el RE0 y este en el RE1. Eso es lo que voy a hacer. Como no sé dónde puedo escribir, ya nada. Pero acuérdense. Mira aquí hay como. Ah, bueno. Sí, bien. RE0 y este sería el RE1. Ya, ahí. RE1. Listo. Eso así voy a conectar, ven. RE0. Esa va a ser mi conexión. Entonces de aquí, de hecho sería del RD0 al RD6. Ahora ahí me va a sobrar un bit. Estos de aquí, del RD0 al RD3. Podría utilizar un único puerto, ¿no? Pero voy a evitar eso. Y del RC0 al RC3. Ya. Entonces ya con eso sé dónde voy a conectar y qué voy a conectar. Entonces volviendo a mi programa de acá, voy a tener que hacer algunos cambios. En este escenario, el puerto D y el puerto E son salidas, porque voy a utilizar esta parte de aquí. Y el B y el C son entradas, entonces en algún lado también debo poner eso. Le voy a poner en el mismo cuadrito porque es toda la parte de configuración de entradas y salidas. Puerto B y puerto C, entradas. El A no le voy a utilizar. De ahí voy a seguir trabajando con el timer y voy a generar, bueno, este de aquí sería el puerto D. Obviamente va a utilizar una tabla, ¿no? Para ver eso y voy a utilizar los mismos, de hecho el mismo tiempo que estaba utilizando. Y eso voy a hacer. Ujú. Ya. Y toda la otra parte voy a gestionarla de este lado de aquí. Entonces, ¿en qué consiste hacer esto? La idea cuando yo utilizo un barrito de displays, como veíamos, tenía el display de unidades. Luego tengo el display de decenas. Voy a tener el bit de control de unidades, es un bit, ¿no? Y el de control de decenas. Entonces lo que voy a hacer es
voy a cargar un dato, lo voy a hacer como, a ver, vamos a ponerle así para poder observar más o menos cómo deberían ir los tiempos. Esto de aquí realmente va a requerir un poco de calibración en el momento que se implemente. De hecho, en Proteus, cuando son cosas temporales, a veces pareciera que a rato se apaga y se prende, pero es por la forma en que cada procesador de nuestras computadoras puede trabajar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener un momento aquí, que es donde activo mi señal. Voy a ponerle como 0 o 1. Ok, ay, no, no, ok, no. Ok. Ya, ok. Voy a activar, ¿no es cierto? Con esta señal de aquí, digamos que antes estaba en 0. Entonces, cuando estaba en 0, no hacía, estaba apagado, está desactivado estos displays cuando este está en 0. Y este también va a estar en 0. El momento que yo le prendo, la información que tenga yo, digamos que voy a tener un dato. Este dato de aquí, que sería el dato de las unidades, debo ponerlo yo en el puerto D, que era donde íbamos a mandar. Entonces, mientras prendo este y mientras prendo el bit el que controla las unidades, es decir, el transistor que habíamos revisado, que habíamos visto en esta otra imagen, este de aquí, no, bueno, digamos que este es el de las unidades. Entonces tengo que yo activar este transistor y en ese momento que le activo, le puedo escribir información aquí al display. Entonces lo activo, le cargo información y una cosa que debo hacer, y esto es importante, es apagarle al transistor, darle un tiempo de apagado a este transistor antes de prender el siguiente. No prenderle a continuación, porque eso al final, a pesar de que nosotros podemos entender que si yo le digo apagarse un transistor, en ese momento se apaga, en realidad tiene una rampa de bajada. Entonces, como tiene una rampa, un tiempo que se tarda físicamente en responder el elemento, y si hasta eso ya conecto el otro, lo que va a haber es un traslapamiento. Y cuando hay un traslape, significará que los dos están en algún momento conectados ambos, activado tanto el transistor de las unidades como el de las decenas. Y eso ocasionará que el dato se replique en ambos displays. Y yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que se vea este y luego se vea cualquier otro dato de las decenas. Entonces, esto es importante notarlo para que no haya traslape de información y se vea y el usuario no se dé cuenta de todo lo que está sucediendo. Entonces, siempre que si tengo más displays, pues tendré que utilizar más, otro bit más de control, ¿no? Entonces, esto iría así, así y así. En el tiempo, así se verían las señales. Entonces, mientras la una está prendida, el otro está apagado. Y con este pequeño espacio en el que debo gestionar yo que no se traslape la información. Así se vería si yo saco después, vamos a ver en el osciloscopio, si yo llego a ver las señales, voy a ver que la primera señal va a tener este comportamiento y voy a tener este como tiempo muerto, ¿no? ¿Cuánto se acostumbra? Realmente, como les digo, depende, el tiempo depende un poco hay que probarle en vivo para darse cuenta y hacer un ajuste, pero más o menos este puede ser de 1 milisegundo y el tiempo de prendido de 5 milisegundos, porque son transistores, ¿no? Entonces, al final, el tiempo medio que va a tener voltaje va a depender de la onda que tenga, de los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que ya ustedes saben sacar, ¿no? Voltajes medios, voltaje RMS, la misma historia. Voltaje medio de esta señal debe ser lo suficientemente alto para que los displays se pueda observar la información en los displays. Entonces,
Para que esto funcione, primero así deben encenderse. Entonces significa que durante este tiempo, en el puerto C, voy a ponerle aquí mejor el puerto, perdón, el puerto D, que es donde voy a ver, en este tiempo la información debe ser la de las unidades, ¿no es cierto? Durante este tiempo, ¿qué debería verse? Puede verse un valor de apagado, es decir, que todos los bits estén apagados. Cuando todos estos están aquí, están apagados. En este tiempo, en cambio, voy a ver el valor de las decenas y luego voy a ver el de las unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que hará mi programa. Prende este display, le carga el valor de las unidades y se queda prendido 5 milisegundos. Luego le apaga el display, apaga estos dos, perdón, sí, apaga estos dos transistores y el momento que va a prender este de acá, de hecho este de las decenas puede cargarse antes de que se prenda, porque como ninguno de esos está prendido, no va a pasar nada. Entonces este de las decenas le cargo antes de activar el transistor de las decenas. Entonces en el puerto D pongo puerto D igual a decenas, bueno, la versión así en el lenguaje que estamos utilizando y ahí prendo esto. Entonces le prendo y le dejo prendido todo el tiempo, apago otra vez los dos. Apago, ya me aseguro de que esté apagado este y ahora otra vez cargo el valor de las unidades y le prendo a este de aquí. Entonces decíamos que este del control de las unidades iba a estar en, ¿dónde estaba? ¿Cuál era? De las unidades en el R0, entonces este será el R0, este será el R1 y bueno, los datos de hecho serían así. Eso sería un poco lo que tiene que hacer. Y bueno, en las unidades teníamos que las unidades eran la información del puerto C, el puerto B, perdón, puerto B, y las decenas las unidades del puerto D. Entonces eso es lo que tengo que hacer yo. Cargar así. Entonces cargo el valor de las unidades, prendo este bit de acá. Le prendo, le dejo prendido ¿cuánto tiempo? 5 milisegundos. Le prendo 5 milisegundos y ya pasaron los 5 milisegundos, apago ambos. Me aseguro de que ambos estén apagados, siempre. De ahí espero más o menos bueno, como les decía, este tiempo le podemos considerar que sean 5 milisegundos para empezar, ya que habíamos hecho retardos de 5 milisegundos, creo que ya lo habíamos hecho o algo así. No, ahorita teníamos un retardo altísimo de 500. Bueno, le podemos dejar digamos que 5 milisegundos en alto y 1 milisegundo para este tiempo de aquí, para estos tiempos muertos que deben existir. Físicamente sí hemos probado y si yo me olvido de poner estos tiempos muertos, en serio que se traslapan los datos, así se ve bien, en vivo se ve raro. La simulación es la simulación para las cosas, como les digo, de tiempo es engañosa, porque pareciera que no está funcionando bien. Pero en los en vivo sí, estos más o menos estos son los tiempos recomendables. Entonces eso es lo que va a hacer nuestro programa. ¿Dónde va a resolver todo esto? Como ya habíamos revisado esto de los 5 milisegundos, todo esto lo hicimos de hecho, todo esto lo hicimos en la interrupción y vamos a mantenernos en la interrupción. ¿Por qué le voy a dejar todo el proceso en la interrupción? Porque este es un proceso temporal. Es decir, siempre voy a estar contando, pasa tanto tiempo, haga esto, pasa tanto tiempo, haga aquello, esto, aquello, esto, sí. Cuando son procesos que dependen mucho del tiempo, es conveniente dejarlos en la interrupción. Mientras que si yo quisiera, imaginen que yo quisiera hacer una operación de sumas y restas y quiero que la suma o la resta se vea en estos displays. El barrido de displays lo único que se va a encargar es de ver qué información pone en el puerto y cada cuánto tiempo. Mientras que el programa principal podría encargarse de hacer las operaciones. Si quisiera hacer sumas, por ejemplo, entonces el programa principal hace las sumas y el barrido de display es el que se encarga de ponerle cuando sea necesario controlar esta parte de aquí. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Por el momento solo le vamos a hacer la parte del barrido de display
displays y luego sí le sumaremos alguna otra cosa en el programa principal. Entonces, entonces teníamos, este es digamos que nuestro diagrama de bloques que más o menos quedó y eso debemos traducirle ahora a nuestro programa principal. Ok, entonces no le voy a poner aquí, voy a tener, de hecho, eh, aquí creo que le voy a quitarlo del auxiliar. Bueno, no, de una vez hagamos esa parte. Entonces, ayer le probamos, hicimos un delay de medio segundo, más o menos. Pero ahora no queremos hacer de medio segundo. Entonces le vamos a hacer, vamos a probar, por ahí decíamos quiero uno de 1 milisegundo, o sea, 1000 microsegundos y otro de 50.000 microsegundos, no, 5.000 microsegundos, que sería 5 milisegundos, ¿no? Este es 1 milisegundo y este es 5 milisegundos. Entonces, puedo utilizar cualquiera de los que ya había utilizado, de los preescaladores que ya había utilizado. Digamos que le utilizo el de 4, para que me quede más rápido. Con 4, y si le dejo correr para no cargarle un valor inicial, ahorita más o menos no le voy a cargar valores iniciales, solo le voy a dejar así que más o menos sea. Entonces 256 por 4, 1024, que son más o menos 1 milisegundo. Y este de acá, que son 5000. Entonces puedo hacer, miren, puedo hacer este que corra una vez y hacerle este que corra 5 veces utilizando mi variable auxiliar. Entonces habrá ocasiones en que yo le cargue el valor de 5, habrá ocasiones en que le cargue el valor de 1. Cuando ahorita quiero que cuente 1 milisegundo, entonces en el auxiliar le voy a poner un 1 y se desborda una vez y listo. Ahora quiero que cuente 5 milisegundos, en el auxiliar le pongo 5, se desborda 5 veces y ahora cuenta 5 milisegundos. Más o menos, ¿no? Porque va a ser un poquito más de tiempo, porque no le estamos cargando valores iniciales al timer. Entonces tenemos estos dos escenarios. Eso traducido a mi diagrama de flujo. Entonces, a ver, mi programa principal, puerto D y puerto B como salida, puerto C y puerto B como entradas. Voy a configurar el preescalador. En esta vez les dije de 1 a 4. Y como el timer 0 como temporizador con un preescalador de 1 a 4. Le voy a inicializar. Eso quiere decir que voy a utilizar unas variables porque vamos a utilizar tablas. Entonces, es necesario trabajar con una variable. Entonces, estas variables, ay, perdón, en este de aquí vamos a tener, ¿dónde estaba? Aquí vamos a tener unas variables, entonces voy a tener la variable unidades, la variable decenas y la variable auxiliar. Perdón. Eso es lo que voy a hacer. Listo. Entonces, voy a tener aquí mi variable auxiliar que va a empezar, voy a empezar con el valor de 5, le voy a cargar al inicio para que la primera vez cuente 5 milisegundos. Y este de aquí, decía yo, unidades, va a empezar aunque de una vez, bueno, va a empezar unidades y decenas igual a 0. Eso voy a hacer. Claro que esto ni lo voy a ver porque voy a leer la información de los puertos, entonces ese momento ya se va a actualizar los displays, pero le voy a poner ahí para tener ya declaradas mis variables, para saber que esto va a ocurrir. Y luego configuro las interrupciones. Las interrupciones igual solo van a funcionar por el timer, para que me cuente el tiempo. Eso va a ser mi programa principal. En mi programa de la interrupción es donde voy a poner todo esto de aquí. Todo el barrido de acá. Este que dijimos, este proceso de aquí, le voy a poner todo en la interrupción. Entonces, misma historia.
Vamos a ver, vamos a decir, esto ya se hacía, ok. Entonces vamos a seguir este procedimiento, ¿no? Entonces el auxiliar yo le empecé que estuviera en 5 hasta que fuera a 0. Quiere decir que estoy empezando en este punto de aquí. De hecho, mi programa principal... No, está bien, no hay problema. Ahorita debería cargar... A ver. Ya, no, solo lo voy a hacer que inicie en 1 milisegundo mejor. Ujú. A ver, entonces vamos a hacer que inicie en 1 milisegundo, que es cuando el auxiliar es 1. Inicia en 1 milisegundo y el momento que se acabe el milisegundo va a ser estos, las interrupciones se van a dar en estos flancos de aquí, en este flanco de subida, ¿no es cierto? Este espacio de aquí es 1 milisegundo, se acaba y va a entrar en esta otra interrupción. Entonces las interrupciones voy a tenerle aquí al inicio de los 5, cada vez que se acabe 1 milisegundo, cada vez que se acabe 5 milisegundos. Eso, ahí voy a tener las interrupciones. Entonces se acaba el 1 milisegundo, me dice sí. ¿Qué es lo que sucede cuando se acaba 1 milisegundo? Primero, el siguiente, yo quiero que suceda después de 5 milisegundos. Entonces le voy a poner aquí 5 milisegundos. Luego, ¿qué tengo que hacer? Ya no tengo esta función de aquí. La otra vez solo le estábamos aumentando un contador, una señal. Ahora lo que yo quiero que haga es, después de eso, primero cargar el dato, es decir, el valor de las unidades, ponerle en el puerto D a través de una tabla, ¿no? Eso también. Vamos a ponerle... A ver, quitemos estas líneas de acá para que no nos confundamos. En esto de ley hay que hacer. Ok, entonces después de setear que la siguiente va a ser cada 5 milisegundos, le voy a poner que el puerto D es igual a lo que me diga la tabla por el valor de las unidades. Así, le voy a poner para que no se haga tan larga la explicación. Entonces, ay, a ver. Me falta una para saber, me falta una condición por aquí. Pero bueno, ok. Entonces de aquí ya hago esta parte. Le pongo este, ya le cargué el dato aquí, me falta prender este bit. Entonces le cargo aquí. Una pregunta, ¿las interrupciones dirían entonces como que antes y después de los tiempos muertos? Los, o sea, después de cada tiempo muerto va a entrar a la interrupción y tienes que discriminar si ha pasado 1 milisegundo o 5 milisegundos. Ah, ya, ya, gracias. Eso es lo que me falta ahorita en el diagrama de flujo, hacer la discriminación, pero ya le voy a ver dónde le pongo. Ok, entonces ya le cargo el valor y tengo que prender este de aquí. Ah, no. Ya, y RE 0 igual a 1. Entonces con eso estoy escribiendo el valor de las unidades, ¿no? Cargo el valor de las unidades. Este lo voy a quitar. Cargo el valor de las unidades acá. Y ya. Ojo, ¿no? Las unidades, el valor de las unidades venía del puerto B y este era del puerto C. Eso de ahí. Entonces, pero no le voy a dejar como unidades precisamente para que se entienda un poco más en el diagrama de bloques. Pero en realidad va a ser el puerto D igual a lo que tenga en el puerto B y cuando sea decenas del puerto D igual a lo que tenga en el puerto C. Por ahí tal vez tenga que hacerle algún trámite más, pero es suficiente.
Ok, entonces ahí ya aprendí. Ya acabé, ya aprendí y ya me podría regresar acá. De hecho. Ahora, lo que me falta saber, porque esta parte de aquí, independientemente de si sea el 1 milisegundo o el 5 milisegundos, va a llegar al timer. Llega al timer, si no, bueno, si no es esto de aquí, si todavía no han pasado ni 1 milisegundo, porque el 1 milisegundo va a pasar después de 4 desbordamientos, entonces si todavía no ha pasado eso, debería simplemente regresarse, no hacer nada. Es decir, ahí, mejor le borro esto. Ahí. Ok, entonces, ¿se desbordó el timer? Sí, se desbordó el timer. Pero, ay, miento. No, no, este era, ahí esta no era aquí, era acá. ¿Se desbordó el timer? Sí. ¿Pero ya ha pasado el 1 milisegundo? No, no ha pasado 1 milisegundo. Ah, bueno, entonces significa que solo se desbordó el timer, no vamos a hacer nada y nos regresamos de la interrupción. Si no fue el timer, pues simplemente no se regresa acá. Que siempre va a ser el timer, ¿no? Pero, porque esa es la única interrupción que estamos activando, pero lo voy a dejar ahí. Ahora, listo. Ahora el detalle es que aquí en ningún momento estoy discriminando o sé si estoy trabajando, estoy en el primer retardo, el de 5, en el de 1 milisegundo o estoy en el de 5 milisegundos. Aquí deberíamos poner una condición, antes de inicializar un valor, poner una condición de estoy trabajando con unidades o estoy trabajando con decenas, o perdón, estoy en el 1 milisegundo o estoy en el 5 milisegundos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Eh, una de las opciones sería utilizar una variable a otra variable auxiliar, que le voy a llamar contador. Ya. Para que sepa en cuál está. ¿Está en el de 5 milisegundos o está en el de 0 milisegundos? O en el de 1 milisegundo. Entonces le voy a copiar otro aquí. No me va a alcanzar en el mismo diagrama. Entonces le voy a poner que esta variable que se llama contador va a tener 0 cuando está aquí y 1 cuando está acá. 0 cuando está aquí y 1 cuando está acá. Precisamente para poder discriminar en cuál estoy. Cada quien le puede implementar de una forma diferente, ¿no? Entonces yo voy a decir, a ver si está en 0, digo yo que es 1 milisegundo. Ok, si es 1 milisegundo quiere decir que el siguiente paso sí es cargar el valor de las unidades eh, y prender ese display. Y luego me tienen que pasar los 5 milisegundos. Ah, bueno, aquí. Entonces después del 1 milisegundo vienen los 5 milisegundos. Entonces le voy a poner que ahora cuente 5 y ya acabó mi programa y ya se puede regresar acá. Igual siempre tengo que bajar la bandera y ya se regresa. Listo. Hasta ahí recién estoy en esta parte de mi programa, ¿cierto? He resuelto este segmento de aquí y ahora este está acá. Ah, y esta variable ahora tengo que conmutarla. Entonces ahora sí, todo es aquí para decir que ahora estoy en el otro. Entonces ya se pone en listo y ya regresa. A la siguiente vez, digamos que ahora tiene el 5, ¿no es cierto? Va al 5, 4, una vez solo se regresa hasta que ya por fin se hizo 0. ¿El contador es igual a 0? No, ahora el contador es igual a 1. Entonces, cuando el contador es igual a 1, siempre, 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 o mejor dicho, lo que voy a tener que hacer es apagar estos dos, considerar que el R es 0 y el R1 deben estar en 0. Entonces, el contador no es 0 porque ahora está en la fase de 1 milisegundo. Y pongamos de acá,
Entonces no es eso. El contador no es cero. A ver, el contador es uno. Claro, el contador es uno. Entonces, eres 0 igual a 0 para apagar todos los displays. R1 igual a 0. Y el contador, ahora sí le cambio a 0. Y ya me debo regresar. Ah, no. Y antes de hacer eso, simplemente le apago. Y ya. Quería hacer esto. Me se ve raro, pero aquí. Hasta ahí solo he cargado unidades y le apago. Si ven, lo único que estoy haciendo es eso. Cargo las unidades cuando son 5 milisegundos y cuando ya pasa un milisegundo apago todo. Vuelve a hacer. Ahora me falta setear las decenas, perdón. Entonces necesito ahí, creo que no me va a alcanzar en este diagrama. Me quedó cortita la página. ¿Cómo le doy la vuelta? Y ahora, no sé cómo ponerle. No sé dónde le puedo poner que se vea horizontal. Ah, no, sí se hace otra página. Miren qué bonito. Ok, hasta ahí estaba. No, igual quedó así, más o menos. Ok, entonces hasta ahí, ya. Ahora me toca setear la parte de las decenas. ¿Cómo se les ocurre que podría hacer eso? De hecho, solo este ya le podríamos probar. Bueno, entonces para las decenas, ya. Necesito, de hecho, necesito algo que me indique que ya escribí en las unidades y el siguiente paso es en las decenas. Entonces podría yo utilizar otro, de hecho, mejor voy a utilizar el mismo. Esta variable contador le voy a poner ahí 0, 1, 2, 3 y ya, porque ese es todo el ciclo. Entonces, cuando es 0, carga las unidades. Cuando es 1, cuando antes fue 1, significa que tiene que pagar estos dos y le ponen 2. Cuando vuelve a entrar, dices 2, ok, ahora tengo que cargar las decenas. Y cuando es 3, igual le vuelvo a poner 0 y le inicia acá y vuelve a correr el ciclo. Creo que mejor lo voy a trabajar de esa forma. Entonces, a ver. Y ahí me toca hacer 4 comprobaciones. Me parece más sencilla de esa forma. Tal vez ustedes tengan una idea diferente.
Ok. Voy a ponerlo sí de este lado. Ok. Ok. Entonces, si el contador es 0, significa que debo cambiar esto, aumentarle el contador, poner el contador en 1. Ahora el auxiliar debe contar 5 milisegundos y ya le cargué. Y ya me puedo regresar acá abajo. Que para eso se suelen utilizar estas bolitas, que son los conectores. Entonces eso lo voy a poner así. Ok. Entonces esa bolita va a estar hasta acá para no llenarme de líneas. Ok. Ese es el conector. Listo. Ahora, resulta que no es, el contador no es 0. Ay. Entonces ahora le voy a preguntar, entonces es 1. Si el contador es 1, lo que quiero hacer yo significa que si ya es 1 y ya han pasado 5 milisegundos, lo que el siguiente paso es apagar estos dos, ¿no es cierto? Entonces aquí, o en este de aquí, nos faltaría aumentar RE1 igual a 0 para garantizar que funcione todo el tiempo. Y sí. ¿Puedo apagarle la información del display? Podría hacer eso. Entonces aquí le voy a poner igual a 0. Bueno, vamos a poner 0 para que se apague el display. ¿O no? Podría, no, aquí no le hagamos nada. Sí, no, porque no, simplemente en este momento, cuando sea igual a 1, todos se apagan. Y ahora tiene que contar 1 milisegundo y en la siguiente vez de entrar en el siguiente lazo. Y claro, y siempre una vez que ya resuelve esto, no tiene que ir a hacer las otras comprobaciones, ¿no? O sea, no puedo decir de aquí, ahora que haga esto, porque yo aquí ya le asigné que el siguiente es el contador 1. Entonces, si aquí le mandara a la siguiente comprobación, me va a dar ese problema de que me va a ejecutar toditas al mismo tiempo. Ok, entonces ya hice esto. Ahora, entonces no fue ni 1, fue el 2. Ni 1 ni 0 fue el 2. En el 2, lo que sucede es que cuando está en el 2 significa que está en este tiempo. Ya ha pasado 1 milisegundo y ahora tiene este valor. Entonces la siguiente sería muy parecida a este de acá. Este de aquí, ahora solo que debo cargar las decenas. Este se apaga y ahora se prende el otro bit de control y tiene que pasar 5 milisegundos y ahora el siguiente es el contador igual a 3. Ya bueno, y tiene que irse este conector de acá. Una vez que hace eso, ya viene la última comprobación. Entonces ya, ahora el contador es 3. Cuando el contador es 3, significa que ya está, ahora tengo que apagar otra vez estos y vuelve a 0 el contador. Entonces esto sería este de aquí. Apaga todos. Están apagados, 1 milisegundo es el siguiente y el siguiente debe entrar en el 0. Y de aquí ya se regresa acá. Ahí. Ese sería mi programa que voy a guardar en la interrupción, que voy a escribir en la interrupción. Ok, entonces, revisando una vez más,
siempre va a ingresar en la interrupción por el desbordamiento del timer y se va a desbordar un montón de veces. Pero yo necesito cuando se desborde después de que ha pasado un milisegundo y cuando se desborde después de que ha pasado 5 milisegundos. Entonces se desborda y han pasado ya, ok, y ya ha pasado, por ejemplo, la primera vez, ¿no? Ya ha pasado un milisegundo, sí. Entonces entra a la primera función. Ya ha pasado un milisegundo, carga este valor de aquí, carga las unidades, prende el display de las unidades, le dice ahora piense contar 5 milisegundos y se regresa. Obviamente siempre bajando la bandera de la interrupción. Recuerden que si me olvidaba de hacer esto, se quedaba en la interrupción y nunca salía de ella. Luego el siguiente lazo, la siguiente vez que se desborde, ahora se va a desbordar cada 5 milisegundos. Entonces la pregunta es 0. No, porque ya dijimos que va a ser 1. Entonces es 1. Sí, apago todos los displays y digo ahora tiene que pasar un milisegundo. Ya pasa un milisegundo y el contador es 2, entra acá, entonces ahora carga las decenas y prende el display de las decenas. Y ahora espera 5 milisegundos. Y finalmente entra acá y cuando ya es este de aquí, apaga los displays, dice espera un milisegundo y el contador se va a 0. Y otra vez iría acá cada vez que se desborde. Y con eso he hecho mi barrida. Entonces, la siguiente clase, ¿cómo les va con el examen? Éxito. Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Verá, el problema sería con la multiplicación. O sea, ya multiplica y todo, sino que tengo el valor en dos, ¿cómo se dice? Dos registros, ¿cierto? Ujú. Ajá. Pero no sé cómo hacerle que se vea en los displays. Ujú. Yo también Porque tengo solo ese llegaría hasta problema, el maestra. 255. Ok. Verás, el display, el de 16 el más significativo, tienes que ver cuál es la ponderación de ese de ahí. Porque, ¿cuál es el número más alto que les dan? 961. 961. 961. Ya, ok. Entonces, a ver. Ah, Inge, yo ya se lo envié. Pues. ok, está bien. Bueno, entonces, ese de ahí, como tiene 16 bits, recuerden que ahí les toca hacer un poco, jugar con un poco de la ponderación. Tal vez hay un método más sencillo, ¿no? Ahorita no se me ocurre. 6 8 aquí. Entonces tienen este que es el más significativo y el otro que es el menos significativo. Esto significa que este vale de aquí, el bit 7 va a valer hasta 128. Este vale 256, 512 y 1024. 1024. Ajá. Entonces, si su resultado es esto de aquí, máximo si me dicen que el número es 900 algo. 61. Ok, 961. Este de aquí, de hecho, nunca se te va a poner en uno. Máximo estás jugando con este y con este. Entonces, mira, si tú dices este vale 1, significa que las unidades, ya tienes en las unidades el 5, perdón, el 2, en las decenas el 1 y en las centenas del 5. Solo con este de aquí, si este está en 1. Y si este está en 1, dices, ok, las unidades son 6, decenas 5, centenas 2. Y entonces puedes hacer solo así discriminando en estos dos para aumentarle o sumarle, porque ustedes ya tenían el algoritmo de los 7, ¿no es cierto? Que con los 8 bits, perdón, menos significativo ya le pasaban a decimal. Entonces ahora puedes hacer un chequeo de que si este vale 1, significa que a todo el dato hay que aumentarle a las unidades 6, a las decenas 5 y a las centenas 2. Y si este es 1, 2, 1, 5. Esta sería la forma más rápida que se me ocurre ahorita para que puedan trabajar así. Una vez que ya los otros 8 bits menos significativos ya les hayas pasado a unidades, decenas y centenas. Y con eso solo le sumas estos valores a esos que ya tienes. Y ya tendrías en tres unidades, decenas y centenas del valor total. Porque estos de acá nunca se van a poner. Si me dicen que el máximo valor va hasta aquí, entonces ese sería todo. Esa es una idea. Tal vez se les ocurra alguna otra. Ahí sí ya.
Ahí vean. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Sí, ahí. Dije, Sí, ya entonces quedó solo más. se le sumaría de acuerdo a la posición del más significativo a lo que ya Ajá. tenemos en el menos significativo y ya. Claro, o sea, lo que pasa es que los 8 menos significativos tú ya les divides en unidades, decenas y centenas, y eso ya habían hecho. Entonces ahora solo chequeas, si este es 1, ¿cuánto tienes que sumarle en unidades, cuánto en decenas y cuánto en centenas? Si este es 1, ¿cuánto en unidades, cuánto en decenas y cuánto en centenas? Es la forma más fácil de hacerlo. Profe, yo le estaba haciendo, cada vez que pasa por 100, ¿Ya? se suma un 1 a un registro. Ujú. Y al valor anterior se regresa a solo decenas y unidades. O sea, por ejemplo, si llega a los 110, Ujú. se suma un registro y se regresa a 10 nomás. Y así. Entonces así ya en el segundo registro ya tengo la cantidad de veces que pasó por 100, que sería pues las centenas, ¿no? Ajá, ya depende de cómo lo resuelvan. Digo, esa es mi idea de cómo lo haría yo, pero puede ser que ustedes lo piensen diferente. Porque igual estos 8, estos menos significativos, igual tienen que, ya les pasaron ustedes a unidades, decenas y centenas. Entonces haces eso únicamente con estos, los 8 menos significativos y con estos dos trabajas así por ifs. Si este es 1, entonces a estos que ya dividí en unidades, decenas y centenas le vas sumando. Porque igual, claro, ya no es no es como el otro que voy restando, voy restando, voy restando, porque estos tienen otra ponderación y entonces no puedes hacer restas con estos valores. Simplemente puedes saber cuánto debes sumarles a las unidades, cuánto a las decenas y cuánto a las centenas. Ok. Profe, una pregunta.